Bueno, bienvenidos una vez más a Wine and Jam TV y hoy tenemos el lujo realmente de estar conversando con alguien que es el protagonista de, te diría, de una de las pequeñas grandes aperturas de los últimos 10 años, ya 11, porque arrancó en 2014, aunque quizás nadie se había enterado, pero la verdad que Finca Bandini es eso, es pequeña, porque es una pequeña, bueno, ahora flor de bodega, después vamos a hablar, pero digo, como proyecto, pero hizo mucho ruido por todo, por dónde está, lugar tradicional, lugar primera zona, impresionante, por el equipo que tiene, nombres de primera línea, y también porque Federico es mendocino, aunque se lo prestamos un rato a Houston. We have a problem. No, ellos tienen el problema, que lo tienen ahí, pero realmente no dudó a la hora de no sé si, ahora le voy a preguntar, si de quedar conectado, de invertir en el vino y crear Finca Bandini. Así que Federico, para mí realmente es un placer de brindar con vos, claramente. Tenemos tinta, tenemos blanco, pero... Salud. ¿Naciste en Mendoza? Nací en Luján de Cuyo. En Luján de Cuyo, o sea, sos lujanino. ¿Sí? Lujanino, bien exacto. Y mis padres emigraron a Estados Unidos cuando yo tenía 2 años, Mira. 1960. Mira. Así que 65 años, ya estoy diciendo mi edad, ¿no? 65 años en Estados Unidos. Ahora, pero te hago una pregunta. Dale. ¿Cómo te fuiste con 12 años y tenés el acento? Oh, ¿Me explicás? no, es que, o sea, el castellano no lo manejo perfectamente bien, pero en casa nosotros siempre hablamos castellano. Porque mi mamá aprendió el inglés, pero a poquito y a lo largo. Okay. Así que si quería comer, tenía que hablar en español, ¿no es cierto? Y se acabó. Así que... Pero tenés algo de acento mendocino. Sí, ¿no? usan muchas palabras mendocinas. Impresionante. Y uno las va aprendiendo con... Fabricio hace creo que 60 veces que vengo a Argentina. Claro. Desde que... Una vez por año, más o menos. Son los años que tengo, pero empecé, digamos, primera vez a los 8, segunda a los 12, tercera a los 17, después cada vez más, empecé a invertir Bien. en Argentina Bien. a los 80, Bien. etcétera, y ahora con Finca, que Sí. el año pasado viene 5 veces. Sí, un montón. Bien ahí, bien ahí. Así que- Digo, a vos te llevó, vos trabajás en el mundo del petróleo allá, en Houston, donde vivís, Sí, empecé una empresa de ingeniería Bien. en el año 1988. y estudiaste allá, todo lo hiciste Todo allá. allá, todos los estudios allá, me recibí de ingeniero civil en 1980 y en 1988 abrí BEI Engineers, que hemos estado funcionando. Mirá cómo le sale el inglés, le sale Desde tipo aquí. fluido, impresionante. BEI Engineers. Oh, increíble. Realmente, ahí sí, pareces americano ya cuando hablas. Bueno, soy de los dos, ¿viste? Claro. Tengo las dos ciudadanías, voto para presidente los dos y Bien todo. ahí, así que- bien ahí. Bueno, pero ¿en qué momento tomaste la decisión de, digo, porque dijiste que viniste a Argentina a invertir, tendrás otras cosas, pero me interesa la parte de la finca, del vino. ¿En qué momento dijiste, voy a hacer vino? Mira, mi viejo siempre tuvo la idea de tener una finquita o algo así Ok. en Luján. Bien. Algo que nos ataba a nuestras raíces acá. Y bueno, él no pudo cumplir ese sueño, pero quedó dentro de mi corazón y mi mente. Y se lo había comentado a un primo que tengo en la inmobiliaria. Y un día me llama, a fines de 2013, che, Fede, mirá, tenemos esto, pedía una finquita. Esto no sé si sea una finquita nada más. Fincota. Porque eran Ponele. 60 hectáreas Por en ese eso. momento y ahora tenemos 77 hectáreas. Y bueno, lo miré en Google Earth. Ajá. Y al otro día le dije, Carlito, yes, compremos. Bien. Y ayer arrancó, pero inicialmente era más bien un bien familiar, Ok. para estar juntos, Bien. veníamos. Y después empezó todo lo que fue la transformación de finca, porque éramos 40 hectáreas de olivares, todavía tenemos un caminito en esos olivares. Muy lindo. por Muy acá, lindo, muy ¿eh? lindo. Son las originales que Sí, sí, trasplantamos. sí, sí. Y pusimos viñas en todo. Así que, Y claramente la primera decisión, lo explicaste bárbaro, ¿en qué momento llegaste y te tentaste a realmente hacer algo importante? mira, yo Porque de diría- una finquita se transforma en una flor de bodega. Proyecto. Yo diría que el proyecto se inicia bien en serio en el 2015, no tardamos mucho. Ok. Puse historiador porque la finca tiene cantidad de historia que Uf, te conecta. ahora vamos a hablar, de todos los monumentos que hay, históricos. También uno que venga, haga estudio de suelo para decirme qué tengo. Bien. Y él es el que dijo, mira, aquí hay que poner viña porque es la compuerta, porque es donde origina el Malbec, etc. Y ahí empezó la reconfiguración. Bien. Y en 2017 empezamos a hacer vino para probar, Sí. para ver cómo era. 2019
septiembre de 2019 ya teníamos las 4 etiquetas principales, hicimos un gran evento, mucha prensa, etcétera. Marzo del 2020 cerramos todo por 2 años, pandemia. así que realmente arrancamos otra vez a full 2022. Bien. Así que son 3 años y medio nada más, Sí, pero sí. estamos haciendo mucho ruido, Mucho ruido. En Argentina y lo vamos a seguir haciendo porque el vino Bandini quiero que lo conozcan en Argentina, Brasil, Estados Unidos, son mis 3 puntos focales. Esa es tu columna vertebral, me Exacto. encantó. Y son 600 millones de personas, Mauricio, Ahí en tenés. esos 3 países. ¿Viste? Así que, o sea, la visión, digamos, de negocio está Estratégica es ahí. y por eso armo un equipo joven, pero con muchos asesores de años, años. Sí, con mucha experiencia. Con enología, Marcelo Canatela también. Tenés muchos Marcelos en el equipo. Marcelo, y sabes que después, ahora tenemos como 3 Federicos También. Bueno, Fede 1, Fede 2, Fede 3. Así que... Bueno, vamos a meternos de a poquito también en los vinos, porque acá trajimos, no es novedad la marca, sí es novedad el vino porque es cosita nueva, pero novedad en la etiqueta. ¿Qué fue lo que Novedad quisieron en la hacer etiqueta. con la etiqueta de Los Cauces? Bueno, lo que pasa con Dos Cauces es que es uno de los puntos más emblemáticos que tenemos en la finca. Que hace ruido el agua. Hace un ruido Se juntan los dos espectacular cauces. y una energía y una Impresionante. fuerza. Impresionante. ¿Has estado? Sí, claro. ¡Uy, buenísimo! Me quedé, pará, Fede, me quedé a dormir en la finca yo. En la casita. Wow. Olvídate, ¿no? Bueno, Si yo- ahora- no voy a decir que la conozco más que vos, porque sería un atrevimiento de mi Te iba a parte, decir, pero... ahora es restaurante. Upa, eso sí que no ve, y tampoco vi la bodega, sí vi los cimientos. Claro. Ahora me vas a contar, Dale, pero bueno, sí, listo, pero perdón. esa confluencia de los dos cauces, que es un lugar histórico, contanos esto de Exacto. cauces de qué y el por qué el ruido, el sonido de Bueno, la naturaleza. A nosotros siempre nos emociona mucho lo valioso que tenemos en la finca, y es que es una finca que está completamente rodeada de agua. De un lado tenemos el río Mendoza, del otro lado está este cauce que se junta con este otro que ahora te cuento. Si te parás en uno de los puntos ves el dique Chipoleti, es un lugar muy emblemático y con muchos puntos históricos que nos encanta contar a la gente, porque creemos que es lo que más distingue a la finca de quizás Mirá, lo que hay alrededor. Si caía en la finca del lado, el del lado le iba a contar, así que. Pero está en tu finca, así que Tal más cual. vale que lo Es cuentes. la nuestra. ¿Eh? No, aparte es de las pocas, es más, no conocemos otra que, No. que llega hasta el río. No, yo tampoco. Que, digamos, los viñedos están plantados sobre lo que era el antiguo lecho del río Mendoza. Entonces, bueno, es esto del agua que nos hace volver a los dos Y cauces. esta es la fuerza del agua. Y la fuerza del agua. Los dos cauces. Lo que nos pasa es que ¿No? si bien toda la finca, Este- exacto, son los dos cauces. Ah. Si bien toda la finca es muy hermosa, Sí. la gente le pasa algo con los dos cauces, que es como que las fotos se la quieren sacar en los dos Sí, sí, cauces, y a Quieren nosotros tomar un vinito ahí al ladito. El bien videíto fluido. en la Exacto. mesita larga. Sí, el videito en Qué el linda mesón de, mesa. de Oh, cosecha. qué lindo. Interminable, es un mesón de cosecha hecho de mampostería, cemento. Sí, Claro, sí, sí, claro. Pero que mide, no sé, 30 metros de largo. ¿Cuánto mide? Y dicen que entran 100 personas sentadas. Ajá. No lo hemos Impresionante. probado, pero podemos probar. Y no solo era para la gente que cosechaba, sino que también era un lugar espiritual donde iban también monjes y hacían sus retiros espirituales ahí. ¿Te imaginas lo que es estar ahí? Porque ahí escuchar también el tenés sonido del árboles, agua. ahí tenés árboles grandes, porque como está el agua, Claro, exacto. ¿no? tenés Enorme. sauce, ¿no? Me acuerdo de ahí, ¿no? Ahí. Exacto. Son olmos. Olmos. Es un Y- rincón increíble. Y en realidad dan una sombra Impresionante. espectacular en el verano. Acostumbrados a que en Mendoza, si bien algo está cambiando, pero bueno, la primera zona tiene eso distinto respecto al Valle de Uco. El Valle de Uco son paños gigantescos, muy lindos para tener la montaña de fondo, pero sin sombra. Exacto. Sin sombra. Exacto. Llévate la gorrita porque te... Y nosotros tenemos la precordillera, tenemos alta montaña, tenemos agua y tenemos sombra. Impresionante, impresionante. Bueno, este cauce, digamos, el punto son los dos cauces, pero el cauce atraviesa desde el principio hasta el final de la finca, agua de hielo pura que corre con ese caudal todo el año, lo cual hace que ese sonido sea para nosotros Bien. algo muy natural. Simbólico. Y simbólico, y que hace también que la gente no se quiera ir, porque entras como en un estado de relajación. Y bueno, estos dos cauces, en ese punto donde se juntan, lo que sucede es que uno continúa hacia la planta potabilizadora y el otro va para riego.
Y lo más lindo que tenemos para contar de ese lugar es que Irrigación fue encauzando, digamos, con cemento, con hormigón, todos los cauces de Mendoza para proteger el agua, para hacer más eficiente la administración. Pero nos dejaron en Bandini conservar un pedacito con las técnicas de construcción antiguas con las que se hacían los cauces originalmente. Entonces, un entramado de palos, de ramas, de piedras. Histórico, hermoso y muy simbólico para nosotros. Ahora vamos a pasar a otros vinos y vamos a hablar, antes de que me hablen de la novedad, de los muros, que tienen mucho que ver con esto del agua también. Dale. Una de las cosas que más seguramente te sorprendió es estar en la primera zona. Hay monumentos naturales, ¿no? Hablabas antes de los dos cauces. Están los muros también, que también ustedes aprovecharon para hacer otra línea. Contanos esto de esos muros de contención del agua que quedaron ahí intactos. Claro. Exacto, sí, más temprano estábamos hablando con Fede, que le estaba contando a alguien nuevamente la historia de los muros. Que cuando él llegó a la finca, vio estas construcciones de hormigón que y las quiso tirar a la miércoles. Sí, dijo, vamos a hacer un parque acá, saquemos todo esto, ¿qué? Claro. Olivos, un álamo hermoso, ¿viste? Y dije, ¿quién hizo esto acá? ¿Quién hizo esto acá? Con feo gusto. Hemos hecho tanto, hay que demoler y hacer algo lindo. Sí, y después alguien con sabiduría te aconsejó que por qué no le preguntabas a un historiador. Por las dudas. Es por la duda, ¿no es cierto? Y resulta que un historiador muy famoso de Mendoza, que se llama Raúl Silanes, terminó escribiendo un libro al respecto de esas compuertas y de toda la historia que había detrás. Así que me tocan así, Bandini, mira lo que tenés acá. Y dije, wow, güey. Y mucha gente a veces me pregunta, ¿cómo tenés visión para hacer todo? La visión, la vida va evolucionando, hermano, y yo también. En este proyecto primero era algo familiar, que quería pasarlo, viste, a mis hijos, nietos, etcétera, y después realmente el proyecto. Y ahora es un proyecto que también quiero que sea el legado que dejo a la familia. Entonces, cuando me di cuenta de eso, la historia del agua, la historia de los muros, que ahí están marcados, 1922, y por eso nace la línea Los Muros 100. Bien ahí. Que sacamos el primero, viste, en 2022. 2022, sí, señor. Exactamente, y ahora estamos en el 2000, tenemos el 2023 y ahora el 2024. Bien ahí. Y así vamos, toda la línea, año por año. bueno, la cuestión es que se descubrió que esas eran las compuertas originales que dan nombre a la zona, las compuertas, o sea que más importante que eso no iba a haber nada prácticamente en la zona, y así fue como bueno, se decidió hacer. Se respetaron y se decidió hacer esta línea en homenaje a los muros. Y bueno, pasa a formar parte de este legado histórico que tenemos en la finca y que ahora estamos poniendo en valor. Hemos puesto cartelería, hemos hecho una página web para que la gente pueda acceder a más historia, porque estas compuertas que están en Finca Bandini se conectan con un digamos, sistema sin fin de compuertas y sistema hídrico. Unas compuertas que eran aún más antiguas, que están un poquito más arriba, que se llama la Toma de los Españoles. Sí. Entonces, la verdad que la historia alrededor del agua y del dique buena. Chipoletti en toda la zona es muy amplia. Es una obra hidráulica increíble. Increíble, porque además también te recuerda un poco lo que la gente vivía en aquella época, en la que hacían de todo por frenar la fuerza del agua, que sin duda, se llevaba todo el trabajo, se llevaba el viñedo, se llevaba las casas. Y administrarla. Exacto. Los tomeros que iban y pensar que las compuertas esas, o sea, esa estructura se construye en 1922 y creo que dentro de 15 años quedaron derribadas. Ahí nomás viene una corriente muy fuerte y las destruye. Fue el otro día, llovió mucho en Mendoza hace unos meses, cosa que no es muy común, y fue impresionante ver cómo
corría el agua desde la bodega hacia Ajá. las compuertas y pasaba para el otro Por ahí. lado y fue como vivir de nuevo, dijimos, O sea, debe haber sido así. Por eso estaban ahí las compuertas, Exacto. porque la caída del agua era así. Exacto, así que tenemos el agua que viene de la montaña, que eran los dos cauces, que también es un momento importante, una cosa importante en la finca, porque es un lugar donde la gente va y puede ver la importancia de agua y cómo la tenemos. Y después tenemos los muros, que era la distribución a 6 distintos sectores del distrito. Espectacular. Ahora, hay algo que acá sí nos tenemos que meter en la finca, ¿no? Vos dijiste que en la finca había olivares, también hay una partecita que te dejaste viñas viejas, pero después también la plantaste. Sí, señor. Siguiendo el consejo de un ingeniero agrónomo que es más o menos conocido, ponele, el Canatela. Oh, Canatela. Contame qué fue lo que plantaron y cómo están hoy esas plantas, porque ya pasaron, no sé, 8, 7 años, 6 años, o sea, ya tenés plantas con vigor, con equilibrio. Exactamente. Y, inicialmente, como mencioné, eran 40 hectáreas de olivares y 20 eran de uva. Mitad Malbec y otra mitad Cabernet Sauvignon. Después, al arrancar los olivos, y también compré una franja completamente virgen que nunca tuvo Perfecto. nada. Y se la adicionaste Y lo adicionamos, a la por finca. eso fuimos de 60 hectáreas a 77 Perfecto. hectáreas y plantamos después mucho Malbec, porque Malbec es emblemático, Obvio. Cabernet Sauvignon, tenemos Cabernet Franc y tenemos Petit Verdot, y ahora también hemos plantado algo de Gewürztraminer. Ah, los miércoles. Traminer, ¿no es Sí, cierto? perfecto. ¿No es cierto? Así que, Bien. y así, o sea, tenemos como 65 hectáreas plantadas en total. Hay algo súper interesante que más allá de la parte histórica, de ese muro que también tenés gigantesco de piedra ¿Viste? natural por el Una declive. calicata Bajás 2 ¿no? veces así para llegar a finca. Ahí cuando llegás, que está como el Visitor Center, tenés las calicatas encajonadas en vidrio para que nada puedas ver los distintos perfiles de suelo. Exactamente. Eso está buenísimo porque no solo es didáctico, o sea, te muestra, ¿no?, la diversidad que tenés en una finca que es tradicional. Exacto, y los 3 perfiles están muy Bien marcados, muy marcados, y bueno, y así salen nuestras líneas, 2 cauces de la parte del viñedo que está más cercana a los 2 cauces, en la parte central donde están los muros, vienen los vinos de los muros, y después todas las parcelas que se acercan hacia el río, que son las más pedregosas, unas piedras, bolas de este tamaño que Exacto. de hecho cuando plantaron les parecía que no estaban seguros si la vid iba a poder crecer ahí. Muchos dijeron, ni gastes plata acá, Bandini, porque aquí no crece nada, pero viste, el riego por goteo, Es fantástico. fantástico. Sí. Y ahí se dieron las plantas muy, muy bien. Y sacamos ahí los mejores vinos ahora. Magno Corpore, ¿por qué? Magno Corpore, porque es una palabra latina. Ujú. Y 2 cauces, los muros, nos asocia a la historia. Bien. Pero mi familia, hay italianos, españoles y Ok. portugueses. Ok. Ah, y dije, ¿qué une a la familia? El idioma. las latinas. El idioma que tiene su raíz en el latín. Bien ahí. Así que Magno Corpore. ¿Y qué significa Magno Corpore? Buen cuerpo, gran Cuerpo, cuerpo. gran cuerpo. Que es un poco lo que describe un poco los vinos. Exactamente. Ok. Y a esas piedras, si querés Exacto. también, En ¿no? esa línea, en esa etiqueta, Bien. es lo que queremos comunicar. Bien, y ahí arrancaron con un Malbec, que ahora después vamos a hablar, pero trajiste 2 novedades, los 2 Cabernet. Sí. Porque es la primera cosecha de los 2 Cabernet. Sí, ¿Bien? recientemente lanzados. 22, 22. 22, el Bien. Cabernet Franc y el Cabernet Sauvignon. Bien, que esto lo haces porque allá en Houston y en ese mercado tan importante para el vino argentino de Estados Unidos, el Cabernet Sauvignon es súper importante y el Cabernet Franc empieza a aparecer, o por una cuestión de gusto personal. Mira, yo ni tenía en mente hacer estos vinos, honestamente, porque la idea era exportar principalmente a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, cuando hablaba de un Cabernet Malbec. Sauvignon, Es difícil estaba competir con hablando Napa, ¿no? de Napa, Claro, California. claro. ¿viste? Y también el Chardonnay, no tenía ni en mente hacerlo, pero hicimos un Chardonnay también en la línea Magno Corpore. Pero al probarlo, hicimos una prueba, dijimos, este vino está espectacular, ¿viste? Tiene estructura, tiene cuerpo, tiene aroma, tiene lo que realmente se requiere para ser. Tiene Magno Corpore. Tiene Magno Corpore. Su corpore es magno. Y así hicimos el Cabernet Sauvignon, nos gustó tanto, bueno, dijimos hagamos el Cabernet Franc, nos gustó tanto que ahora en Terroir Único también estamos sacando el Cabernet Sauvignon, el Cabernet Franc, acompañando al Malbec.
Malbec es emblemático, vos en Estados Unidos hablas Malbec y es Argentina. Lógico. Argentina. No, Entonces, y es donde más diversidad y más foco tenés que poner. Exactamente. Ahora, si tenés terruño y tenés... Pues yo estoy probando estos dos Cabernet Franc, la verdad que hacía rato que no probaba un Cabernet Franc de primera zona con tipicidad de Cabernet Franc, con esa frescura del pimiento, que no es peracena verde, pero sí es el pimiento morrón si querés, y un Cabernet Sauvignon más apoyado en la fruta negra y en la especia, con taninos precisos, suaves no, porque el Cabernet Sauvignon no es suave, pero sí equilibrado. ¿Cómo es el terroir único del Cabernet? O sea, ¿qué diferencia está en la selección de la parcela? ¿Está en la concentración de de la viña? Exactamente, ¿viste? Son uvas seleccionadas, son pedregosos, y aparte de eso la vinificación es micro vinificación. Okay, listo, y eso hace toda la diferencia, porque 100% se hace en barrica. ¿Viste? Para el que no entiende, ¿viste? La mayoría de los vinos se hacen en tanque de acero inoxidable o también así de hormigón, pero este se hace como antiguamente 100% en la barrica. Impresionante. Nueva. Sí. Ahora lo sorprendente, bueno, Marce Pelleriti, que vos lo nombraste antes, porque está desde el día 1, fue de los primeros en microvinificar en barrica. Exacto. Y lo sorprendente es que cuando vos probás un vino microvinificado en barrica, no sentís la barrica. Sentís la textura, el terciopelo, no sentís la vainillina, no sentís el ahumadito, ¿no? Claro. Es impresionante. Antes de meternos en el Malbec, contame de la bodega. La bodega, mira, Ya está, ¿no? Ya está full. ¿Esta cosecha o ya la anterior? La anterior. Pero no estaba terminada la bodega. Ahora sí. Adelante no está terminado todavía, que es el Visitor. ¿Okay? Pero todo lo que es la zona de producción ha estado desde el año 22. En 22 hicimos la primera cosecha. O sea que estos están vinificados ahí. No, exacto. Y es un golazo, porque van... Cuando cosechamos, viste, antes cuando estás alquilando un lugar, te dicen, no dominás todas las variables. No, exacto, vos tenés que traer la uva ya, porque si no... Y nosotros ahora, el enólogo sale, viste, y dice, esta uva todavía no está, no se cosecha. Le da problemas al agrónomo, que no, ya tengo la cuadrilla, que no se cosecha. Claro. Y lo vas haciendo a medida que realmente el fruto lo pide. Entonces un golazo, pero desde el 22, y mirá que lo construimos todo. Esto es increíble, en 10 meses. Sí. Empezamos abril del 2021 en pandemia y febrero del 2022 estábamos haciendo vinos ahí en finca. Bien. Sí, la realidad también es que los enólogos adentro de la bodega tienen todos los chiches, barricas de todo tipo. Siempre le muestro a la gente cuando nos va a visitar las barricas certificadas de bosque de roble que indican el año en el que se plantó ese árbol y el año en el que se cosechó. Y la verdad que tienen, pudres nuevos, tienen huevitos de cerámica, de todo. Tenemos todos los chiches para que el enólogo... Tiene muchos huevos para romper. No, mentira. Exacto. Y me lo rompen a veces. Necesitamos esto, necesitamos aquello. Bueno, ahora ya no tenés excusa. Pero no muy bien. Y está bueno lo de los chiches, que le puedas hacer caso, porque generan componentes. Y a partir de mayores componentes dentro del mismo terruño, aparecen nuevos vinos. Exacto. O mejoran el vino que está, o ¿entendés? distintas formas de vinificar. Espectacular. Y mi forma de manejo de empresa es eso: tener gente buena, confiarles, hacerlos que se sientan dueños de lo que están haciendo. Todas mis empresas las manejo hay algo que a mí me gusta que del enólogo que está ahí desde el primer día, que fue creciendo y fue ganando protagonismo. Claro. Y si vos lo haces sentir dueño, porque son tus vinos, flaco, o sea, son mis vinos, pero son tus vinos también. Sí. Nada, el otro día en un evento que estuvimos ahí en Puerto Madero, en Costanera, la verdad que se hizo cargo de una manera que yo no lo había visto antes. ¿No? Entonces eso está bueno. Él ha ido creciendo junto con el Lo producto. saludamos a Charlie o Alberto, ¿viste? No, pero él está bueno. Y encima con bodega, ¿no es? O sea, ya está. Sacamos un Cabernet Franc blanco que vendemos solamente en... Esas locuras que hacen los niños. Pero espectacular. Sí, no, me contó la historia, Charlie. Me dijo, y él puso su firma en ese. Y me dijo, me jugué el puesto. Porque vos no sé qué le dijiste y si lo probaba y no, era chao. Me echan a la miércoles y a vos te gustó.
Me encantó. Muy bien. La verdad que trabajan muy bien los muchachos. Bueno, tengo un equipo joven que va creciendo, rodeado por expertos que ya han estado muchos años. Desde el principio, están Sí, en el mismo sí, equipo enológico sí. y agronómico desde el día No, cero. y lo bueno también es que vean que va creciendo no solo desde tu ambición personal, sino con cosas concretas. Creció el viñedo, Sí, sí. Exacto. plantamos más, hicimos la bodega. Ahora me contaste que hicieron el restaurante, digo, pues ya tenían un lindo visitor donde podías comer algo, tenías la parrillita, unas empanaditas, una picadita. Ahora tenés restaurante en la casita. En este momento sí. Wow. Estamos en House of Wines todavía porque estamos refaccionando. Ok, el ok, interior. ok, pero va a haber un Vamos- restaurante. En septiembre. En lo vamos a septiembre tener. lo vamos a abrir y va a quedar, porque La nosotros, mira, una empresa necesita tener identidad. Yep. Y nuestra identidad es Está ahí. representar Mendoza. Bien. Mendoza tiene agua, tiene viña, tiene vino, tiene bodega, Eso es la montaña. familia, tradición, montaña, las comidas que servimos también típicas de Bien Argentina, de Mendoza. Y también tiene una doc muy prestigiosa. Sí, la doc de Luján de Cuyo. Qué lástima que ustedes no están en la doc. Pero un segundito, me parece que aquí hay un error. A ver. Estamos en el 24. le dio Por otra cucaracha me están avisando. Contá eso porque se viene. Sí, Porque acá sí, tenemos sí. el Magno Corpore de Malbec. Este Malbec. va a ser el que va a estar en la doc. Exacto. Y bueno, con los años vamos a ir quizás, digamos, centralizándonos y especificando el terruño, pero Claro. tenemos... Ah, pero es un lujo, digo, tener el Magno en la doc. Sí, doc. tenemos Y sí. las parcelas, son 4 las parcelas que tenemos certificadas de Malbec, tanto para Magno como para Terroir Único, que es el vino que te contaba Fede, el ícono. Así que bueno, ya estamos participando de todas las actividades de la DOC y demás. Y bueno, cuando nuestros vinos lleguen a la cosecha 24 vamos a poder contarlo en cada botella. Obviamente. Claro. Así que... Sí. Porque el DOC tiene restricciones, Sin tiene duda, tiempos, sin duda. O sea, etcétera. está claro que la compuerta está dentro de Luján de Cuyo Sí. y Sí. podés calificar por la calidad, por el rendimiento, por la crianza. Sí. Sí. Tranquilamente. Pero Claro. bueno, hay que certificar. Claro. Sí, y tienen algunas, digamos, pautas muy, Sí, muy estrictas. Muy estrictas. para que los vinos puedan pertenecer a la DOC. La uva tiene que ser de Luján de Cuyo y la bodega también de Luján de Es Cuyo. estar elaborado y Sí. criado. No, y... Y la nuestra va a ser single vineyard Yeah. de Finca Bandini, hecho en la bodega de Finca Bandini y va a tener el Exacto. DOC. Por eso digo, es mucho para el DOC, le viene bárbaro Sí. al DOC tener un vino muy completo dentro de la DOC, pero también te deja la puerta abierta para hacer otro DOC distrital más adelante con un poquito más de fuerza, si querés. Exacto. Totalmente. Y otra cosa interesante es que vos tenés en ese suelo de la DOC, porque a veces se cree que las piedras están solo en el Valle de Uco y que la primera zona es suelo profundo. Vos ahí al estar cerca del río tenés, lo dijiste antes al principio, tenés piedras, bolas, Algo distinto. canto rodado, grosso, porque el agua bajaba por ahí, con lo Por cual, Totalmente. Por obviamente, miles de años haciendo sus depósitos. la gran ahí. cantidad de piedra la tenés que tener vos y de ahí hacia el costado y hacia abajo se va como Exacto. Sí. haciendo más chiquito, pero están todas ahí. Exacto. Y eso le da un carácter distinto. Muy distinto. Hay algo de frescura en estos vinos, que no estoy hablando de la temperatura de servicio, sino de la frescura en la boca, que obviamente es punto de cosecha, lógico, pero también es redondez y es frescura y así es natural. Y tiene que ver mucho con ese suelo más suelto, Claro. ¿no? Claro. Con lo que decías vos, con el río por goteo, la raíz pudo crecer, incluso hasta el Cabernet Sauvignon. Y cuando volvés allá, a Houston, y le das a tus amigos tus vinos, ¿cómo fue evolucionando la opinión de tus amigos, más allá que te quieran mucho, de los vinos? Mira, el Magno es el que más aprecian, digamos. Pero lo aparte del lo terroir, garpa no lo toman Grataroli. Aparte del terroir. Pero lo garpa no lo toman Grataroli. ¿Lo pagan o Lo no? garpa no lo... No. Comparto yo con él. Ah, pero yo también digo, Claro que sí, venga. pero queremos que lo compren. ¿eh? Y hay gente está comprando. Pero digo, Estamos entrando. pero ¿se dieron cuenta de la evolución? Sí. ¿Sí? Sí. ¿La aprecian? Y más cuando vas de una etiqueta a la otra, están muy marcadas. Bien. Un vino joven que no tiene madera, los muros que ya tiene Bien. otra vinificación, Magno que tiene 18 meses en barrica y después el terroir que es microvinificado. Así que van así en escala, Bien. ¿viste? Así que, pero el Magno, yo cuando tomo un Magno en Houston de Malbec,
trae mi mente, mi corazón de vuelta a sin Luján duda. de Cuyo. Sí, sí, sí. Es como te conecta. Amo Argentina, Luján de Cuyo, con puertas. Eso Tus se nota. raíces. Y hay algo que para cerrar quiero destacar realmente para que quede grabado. Digo, porque a mí me encanta que venga gente de cualquier lugar del mundo a invertir en la Argentina. Paso eso en el Valleduco. Me encanta que si los que invierten son argentinos, pues tenés quizás un poquito más de relación, no importa dónde vivan. Ahora, lo que es súper interesante es que alguien como vos en este caso invierta en la primera zona, ¿no? Porque gracias a inversiones como Bandini y quizás también como otras, digo, tampoco sí. sos el único, pero motivás a que la primera zona resurgió. Claro. Cuando yo empecé en esto, la primera zona era la primera zona. Cuando avancé los primeros 10 años, el Valleduco se la comió. Hace 5 años la primera zona volvió a decir acá estoy. Y mucho tiene que ver esto. Entonces, te felicito por un lado, pero para terminar vas a tener que responder a la pregunta que es durísima. Durísima. Puedes responderla en inglés, si querés, que es muy bueno. Qué impresionante la... Dijo Chardonnay. ¿Sabes qué? Cuando dijo Chardonnay, yo decía, uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? A la segunda vez que dijo, dije, ah, claro, Chardonnay. ¿Cómo dijiste Chardonnay? Chardonnay, directamente. Hey, we can speak English if you want. No, please. Sorry. I'm not so good, but, como diría Orozco. Hay una pregunta que siempre terminamos, sobre todo cuando hacemos entrevistas, para que conozcan también al personaje, que tiene que ver con, o sea, la pregunta es qué tipo de vino sos. Pero para que vayas pensando la respuesta, imagínate que Federico Bandini fuera un vino, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? No digas un vino tuyo, pues está claro que es un vino tuyo, pero Claro. ¿qué tipo de vino? Puede ser la variedad. Y si es de las compuertas, decime por qué. Y si es Magno Corpore, aunque vos sos chiquito y como yo, tipo flaquito, pero digo, ¿qué tipo de vino es Federico Bandini? Mira, sin duda, Malbec. Ok, a ver, vamos bien. Un Malbec. ¿Por qué? Muy argentino. Es muy argentino, Muy lujanino. muy lujanino, muy de mis raíces. Aparte es un vino exquisito, tiene mucho cuerpo, tiene mucha fragancia, tiene, para mí, muy equilibrado. Me encanta el Malbec. ¿Y así sos vos? ¿Sos un tipo equilibrado? A veces. Ok. Bueno, pará, viste que el Malbec puede ser power. El Malbec puede ser power también, Mira, ¿no? eso tenés que preguntarle a la gente con quien trabajo. No, bueno, ¿Bandini equilibrado? Es muy equilibrado. Ahí está, Es muy equilibrado, sí. O sea, puede ser muy equilibrado, pero también puede ser power. Viste que el Sí, Malbec... pero nunca pierde sus estribos, su norte, no. Bueno, ahora lo vamos a hacer igual, pero en inglés. What kind of one you are? I am a Malbec that is full body with a lot of expression, that is has a wonderful aroma, and the taste is absolutely spectacular. And if you understand English, you have to taste Magno Corpore. Impresionante. Me emocioné. Como decimos en la radio, ¡ay, me emocioné! Federico, realmente un gusto. Placer, Fabri, Y muchísimas gracias por Al permitirnos contrario. esta No, al oportunidad. contrario, gracias a vos. un placer.